Bien, antes de todo, me gustaría orar nuevamente. Siempre lo hacemos antes de la enseñanza o después de un buen tiempo. Lo estamos haciendo antes de la enseñanza, así que oremos. Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ti agradeciendo tu misericordia, orando para que nos ayudes a hablar de tu palabra con fidelidad, con claridad, eh, y que seas también ayudándonos a entender tu palabra. Nos seas ayudando a entender cuál es tu buena voluntad que está plasmada en tu palabra, porque tu voluntad está ahí. Muchas veces nosotros somos rebeldes a tu voluntad, así que ayúdanos a entenderla, a aceptarla y obedecerla. Todo esto te lo pido por medio del poder que habita en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Bien, el tema que nos presenta las escrituras esta semana es un tema conflictivo, interesante. No sé si alguno lo leyó durante la semana o ya se adelantó, pero es, es interesante y quiero entrar con una introducción no tan elaborada, pero lo pensaba así, lo pensaba considerando a alguien defendiendo algo que está en crisis. ¿Les ha pasado? ¿Ustedes han defendido algo que les gusta, pero que está en crisis porque alguien quizás no lo ha sabido usar? ¿O cuántas veces ustedes han encontrado las circunstancias en algo que ustedes tienen en sus casas o se los regalaron, pero pueden utilizarlo y ven a otra persona que tiene lo mismo y lo usa mal? Y tú le dices, no, 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 eso no es así. Pero finalmente, ¿cómo se resuelve ese pequeño conflicto? Hay que ir a una autoridad mayor. Y de hecho, muchos de los artefactos, muebles o diferentes cosas vienen en un manual. Y ese manual no solamente es de instrucciones, sino también de uso. Bien, hoy, algo similar, el Señor nos va a estar hablando del matrimonio. Nos va a estar hablando del matrimonio, aunque la Reina Valera habla del divorcio, pone su título del divorcio, pero nosotros hoy vamos a estar enfocándonos según la idea central del texto, que es el matrimonio. Y vamos a ver cómo el Señor, por la autoridad de su palabra y por medio de su obra, define lo que es el matrimonio y lo que es el divorcio. ¿Ya? Pero antes de entrar, me gustaría hacer un pequeño recuento y contextualizar dónde se encuentra Jesús ahora en el segundo relato del Evangelio de Marcos. Bien, la semana pasada tuvimos una exposición clara donde vemos al Señor mandándonos a radicalmente extirpar de nosotros el pecado o todas esas cosas pecaminosas de nuestra vida y, y que así podamos obedecerle, podamos adorarle, según la voluntad de Dios que vemos en la Escritura. Bien, también es parte esto, el relato que vamos a ver hoy, es parte de las instrucciones a los corazones de los apóstoles, es parte de las instrucciones a los corazones de los apóstoles, y esto ya es la previa al camino que dirigiría a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles a Jerusalén, a la ciudad donde va a ser crucificado. De hecho, esta ida a Jerusalén va a ser la ida donde sería crucificado. Bien, pero antes de pasar al texto en sí y a la idea central que vamos a desarrollar, mencionar que el capítulo 11, ya el capítulo 11, sería otra sección del Evangelio de Marcos donde veríamos ya el rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aún estamos en el capítulo 10, así que en la porción de la Biblia que vamos a ver hoy nos dará este mensaje. Es Dios hablándonos a nuestra vida sobre el matrimonio. ¿Qué nos dice? Que el matrimonio es una obra de Dios, así que no lo corrompas por la dureza del corazón. Lo repito,
hoy Dios nos va a estar hablando lo siguiente: el matrimonio es una obra de Dios, así que no lo corrompas por la dureza del corazón. Bien, vamos a estar leyendo la porción de la palabra del Señor y es en Marcos 10, del 1 al 12, son 12 versículos y que me esforzaré en enseñarlo en un tiempo prudente. Bien, vamos a ir a Marcos 10, de los versículos del 1 al 12. Dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, el título de este sermón, que nace de estos versículos, es: el matrimonio es obra de Dios. El matrimonio es obra de Dios. Y lo voy a desarrollar en 3 puntos, y que en realidad son 3 escenas que vamos a ver en este relato, que ustedes ya pudieron escuchar. El primer punto, la primera escena es de camino al conflicto. Y eso es solamente el versículo 1, de camino al conflicto. Punto 2 o escena 2 es: Dios respalda el matrimonio, de los versículos 2 al 9. Escena 2 o punto 2, Dios respalda el matrimonio, que va de los versículos 2 al 9. Y el punto 3 es: Dios enseña sobre el divorcio. Dios enseña sobre el divorcio, y eso va de los últimos versículos que nos quedan, de los 10 al 12. Bien, para comenzar, vamos al primer versículo de nuestro primer punto de camino al conflicto. ¿Por qué le puse así? Bueno, porque este versículo, como ustedes bien pueden ver, nos está narrando cómo Jesús se dirige a un lugar y pasa por la región de Judea, viniendo al otro lado del Jordán. Como ustedes pueden ver, quizás eso para nosotros es un poco difuso tener la imagen de qué lugar es, pero lo que debemos saber es que es la provincia de Perea. Y eso no es tan relevante como el que regía en ese lugar, en ese entonces, era Herodes Antipas. ¿Y quién es Herodes Antipas? El que decapitó a Juan el Bautista. Solo esta información es relevante por todo lo que va a desarrollarse en la conversación que se desarrolla en los versículos siguientes. Pero como ustedes pueden ver en el primer versículo, vemos, a pesar de esta tensión, a pesar de que el Señor Jesucristo ya estaba en lo último de su ministerio terrenal, la gente lo esperaba. La gente seguía viendo con expectativa al Señor Jesucristo. Quizás aún esperaba que tomase por la fuerza la autoridad y el gobierno de Roma y los derrocara. La gente esperaba eso. Pero cualquiera haya sido su intención, cualquiera haya sido la intención de esta gente que se volvía al Señor, la verdad es una: que acercarse al Señor siempre trae bien. Y esa persona, a pesar de que quizás sus motivos en sus corazones eran equivocados, o algunos quizás certeros, esta es una verdad infalible: acercarse al Señor es de bien, trae bien. Y por eso vemos que el pueblo lo esperaba y que volvió a juntarse a él. Pero
no se queda ahí el versículo, nos dice que también el Señor Jesucristo tomaba estas oportunidades para enseñarles. ¿Les enseñaba qué cosas? Bueno, antes de ir a qué cosas les enseñaba, me gustaría complementar, me gustaría complementar este texto con Mateo 19, de los versículos del 1 al 2, para mostrarnos un poco más ampliamente lo que ocurría en esa o en ese momento, cuando la gente se volvió al Señor. Bien, la gente que estaba junto al Señor Jesucristo no solamente fueron enseñados por él, sino que también el Señor hizo grandes milagros. Vamos a Mateo 19, de los versículos del 1 al 2. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, de lo que venía enseñando aquí, según el contexto de Mateo, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. O sea, aquí agrega otra cosa, que el bien del Señor seguía siendo manifestado. ¿Por qué? Porque seguía testificando que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y sus milagros comprobaban la autoridad de sus palabras. Bien, en estos textos en armonía nos muestran que el Señor sanaba y enseñaba. Pero ahora sí vayamos un poco a lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Bueno, siempre cuando vemos las enseñanzas del Señor Jesucristo, habla de su evangelio. ¿Y cómo es la vida a la luz en el evangelio? Por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día. Pero partía principalmente con la exposición de arrepiéntanse, crean a mi evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. El juicio viene. Y si ustedes no están en la fe en este evangelio, serán juzgados y condenados por sus pecados. Otra cosa que vemos en su enseñanza, el Señor Jesucristo se caracterizaba por mostrar quién era Él. Varias veces lo vimos que estuvo en varios conflictos porque el Señor Jesucristo mostraba quién era Él. Podemos recordar el episodio de Lucas 4, del 16 al 21, donde lee este texto de la profecía de Isaías y donde se ve que el año del Señor y el evangelio del Señor estaba siendo proclamado, sanó a enfermos, llevó a dar vista a los ciegos, y ellos, los que estaban en esta sinagoga, cuando el Señor Jesús les estaba diciendo esto, el Señor Jesús los interpela diciendo que esta escritura se había cumplido en él en ese momento. O sea, estaba hablando de quién era él. O sea, podemos ver este ejemplo y muchos otros más. El Señor siempre enseñaba en su enseñanza quién era él, quién era el Salvador, el Cristo, el enviado de Dios, y que no solamente era eso, sino que en su característica o en su carácter, Él es santo, Él es justo, anda en justicia y es lleno de amor. Y también algo que podemos ver que siempre caracteriza la enseñanza del Señor es su autoridad, la autoridad de la palabra del Señor, que es la misma autoridad de Dios Padre. O sea, Jesús, nuestro Señor, siempre tomaba oportunidad de enseñar cualquier tema de la Biblia o cualquier tema de la vida bajo estos principios. Bien, y necesito que ustedes consideren que esto no puede pasar por alto ahora mismo. No puede pasar por alto esto ahora mismo. ¿Por qué? Porque si vamos a ir a la palabra del Señor, tienen que considerar que el Señor Jesucristo lo que va a enseñar está centrado en su evangelio, está centrado en su carácter, está centrado en su autoridad. Su palabra es la autoridad de nuestra vida y eso debe confrontar nuestros corazones, y nosotros ahora, tú y yo, debemos ir con esta disposición a escuchar estos versículos que vamos a ir desmenuzando. Bueno, si varias veces has ido a la palabra del Señor, no de esa forma, bueno, te invito a arrepentirte porque es un pecado de pasar por alto la autoridad de Cristo, la autoridad del Evangelio, la autoridad de su palabra revelada.
Pero si lo has hecho, sigue y persevera toda tu vida en ese mismo sentir. Bien, porque este es un llamado general que Dios hace a toda persona, creyente e incrédulo, a someterse a la autoridad de lo que Él ha establecido como correcto, como justo, como santo y agradable a Él. Y esta lucha la tenemos constantemente. Esta lucha la tenemos constantemente en diferentes magnitudes. Los incrédulos porque no creen en el Evangelio y nosotros porque necesariamente tenemos que ir arrepintiéndonos de nuestros pecados y ser dirigido en cada aspecto de nuestra vida por la palabra del Señor. Bien, y esto da lugar a nuestro segundo punto, que es Dios respalda el matrimonio. Y como vemos que la autoridad de Jesús en su enseñanza por medio de su palabra está presente en todos los temas de la vida, esto era algo interesante y sobre todo por la región en la que se estaba metiendo Jesús. ¿Por qué? Bueno, antes de decir por qué, veamos lo que dice el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, él respondiendo, perdón, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Bien, antes de avanzar, si se fijan, los fariseos, esta secta religiosa o este grupo religioso fanático por las tradiciones que muchas veces la colocaban sobre la autoridad de la Biblia, fueron al Señor para tentarle o ponerla a prueba, para ver qué era lo que decía. Es como un examen, esa es la idea. Estaban examinando al Señor a ver si lo que respondía sobre este asunto de la vida era agradable a ellos o estaba de acuerdo a su tradición, a su cultura o a su interpretación de la palabra del Señor. Lo situaron en un contexto legal, regulado por la Biblia en una nación que debía ser dirigida en cada aspecto de la vida por la palabra de Dios. Recuerden que esto fue en Israel. Y por lo mismo, el Señor Jesucristo sabía cómo responder a cada pregunta. Y es el contexto legal con implicancias espirituales por medio de la palabra del Señor que confrontaron al Señor Jesucristo y él responde sabiamente. ¿Qué es lo que dice? Respondiendo, él les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Por qué era importante determinar qué era lo que decía el Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque estaba en Perea, región dirigida por Herodes, como ya lo mencioné. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista hacia esa persona, hacia ese rey? Bueno, arrepiéntete de tu pecado porque la mujer que tú tienes es mujer de tu hermano. O sea, acá directamente estaban tomando un asunto complicado y que había traído la muerte a Juan. Había traído la muerte a Juan. Entonces, no querían dejar pasar la oportunidad a ver si resulta exactamente lo mismo. Bien, habían dos grandes grupos que interpretaban este texto. El dejar libre o repudiar a la mujer, por ese es el significado, repudiar, dejar libre, libertar o simplemente dejar morir, en este caso el vínculo del matrimonio, tenían dos interpretaciones. Acá lo que vamos a ver es que estaban apelando a qué grupo de religiosos se acogía a Jesús. Y Jesús dijo, bueno, ni el uno ni el otro, sino me quedo con la palabra del Señor, con la autoridad de la palabra del Señor. Un grupo decía, tú puedes dar divorcio y declarar una carta que certifique que estás dejando libre de tu vínculo matrimonial a esta mujer por cualquier motivo. Si cocinó mal, si ordenó mal la casa o si no te gustó el peinado, cualquier motivo. Pero había otro grupo que era un poco más exacto y que decía que solamente se puede repudiar a la mujer de acuerdo al argumento bíblico del Antiguo Testamento, que era si se encontraba algún fluido
que la dejara a ella eh, como indecorosa. Un fluido del cuerpo que a ella la dejara indecorosa o simplemente si era muy sucia, ya en un extremo. Ese era un extremo. Bien, esos eran los argumentos. Por estas razones, los fariseos querían saber con quién se alineaba Jesús. Bueno, lo que pasa más adelante, como vemos en los versículos 4 al 6 o al 5, vemos que el Señor Jesucristo da una respuesta certera. El Señor le hace una primera pregunta es, ¿qué les mandó Moisés? O sea, ¿qué les mandó la ley? Moisés es la figura del legislador del Antiguo Testamento, que regía la actitud o el comportamiento de la vida. Entonces, por eso lo estaba tomando como autoridad y ellos respondieron, bueno, nos permite dar carta de divorcio y repudiarla. Si se dan cuenta, se están apoyando solamente en la arista que les beneficia a ellos. O sea, nos permite dar carta de divorcio y no pone ningún tema, ningún motivo específico, sino que les permite dar carta de divorcio, incluso si fuera caprichosamente. Pero Jesús, nuestro Señor, responde en el versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, en el versículo 5, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no están interesados en cuidar a otra persona que es pecadora en sí misma para llevar a adorar a Dios, porque ese es el fin del matrimonio. El matrimonio no es simplemente un final feliz o una bella historia. Es bella historia, es un final feliz porque son dos pecadores que se ayudan mutuamente a adorar al Señor. Pero ellos, por la dureza del corazón, no querían hacerlo. Y el Señor les da una cabida en el Antiguo Testamento, una cabida y les permite esta salida. ¿Por qué les permite esta salida? Por varias razones. En el contexto del Antiguo Testamento, y es lo que vemos en Deuteronomio 24, si me acompañan allá. Lo que dice Deuteronomio 24 puede causar mucho conflicto porque aquí es el argumento que ellos estaban utilizando para decir, es válido el divorcio. Es válido el divorcio. Miren lo que dice el versículo 1 de este capítulo. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Si vemos después del versículo 6 que el Señor Jesucristo argumentando que Él defiende el matrimonio, que Dios instituyó el matrimonio. ¿Por qué está diciendo esto? Y lo vemos como texto revelado. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer en esa condición, si era repudiada simplemente, muchas veces le podían decir que fue por adulterio, y si era una adúltera tenía que ser apiedrada, y no por una condición física de ella. Podría sufrir la muerte por un mal marido que la desacreditara, siendo ella no habiendo pecado de ese tipo, de esa forma. Entonces, por lo mismo, el Señor está resguardando la integridad de esta mujer en el contexto del Antiguo Testamento. Y también le está permitiendo ser sostenida por otro hombre que no la desprecie por su condición. Eso es lo que vemos en el versículo 2. Era un contexto histórico del momento. Porque si una mujer en ese entonces que no trabajaba y no tuvo hijos, ¿cómo va a vivir si ya se independizó de sus padres?
iba a quedar en la calle y iba a morir desnutrida, a no ser que se casara. Esa era la costumbre de la época. Esa era la costumbre de la época. Entonces el Señor estableció este principio permitiéndole, por la dureza del corazón de estos hombres, a esta mujer poder realizar su vida nuevamente. Y ojo, ¿porque enfatizo la dureza del corazón según lo que dice el Señor Jesucristo? Porque ellos no estaban pensando en cuidar la integridad de esta mujer. No estaban dispuestos a lidiar con esta quizás anomalía que no conocían de su cuerpo o de su carácter, y finalmente la desprecian. Es un énfasis directo del Señor Jesucristo o del Señor en sus tres personas para decir, bueno, lo que tú desprecies, yo cuido. Por causa de tu pecado, el Señor muchas veces sustenta aquellas cosas que nosotros despreciamos, aquellas personas que nosotros despreciamos. Y en ese contexto está este versículo. Pero ellos, ¿cómo lo tomaron? Bueno, con cualquier motivo se puede divorciar a la mujer. Pero ojo, este está en el contexto del Antiguo Testamento en esas condiciones, ¿ya? Las relaciones y los noviazgos no eran como los de ahora en esta actualidad y en este contexto occidental. Para nada. En ese entonces era de lejitos todo. Ahora muchas veces se escala demasiado rápido. Ni siquiera tomarse la mano en ese entonces era permitido. Quizás mirarse de lejos. Y a veces si estaban en la misma habitación, tenían que estar rodeados por acompañantes. O sea, si queremos mirar y considerar este argumento del divorcio, también tenemos que considerar esa cultura, esa tradición, y quizás a nosotros no nos gustaría mucho. Bien, pero si se dan cuenta, el Señor Jesucristo termina diciendo en el versículo 5 que es por la dureza del corazón que se da este mandamiento, o sea, es por la insensibilidad a la ley de Dios, de que si pactaron ante el Señor ser marido y mujer, eso tiene que ser hasta la muerte. Por su insensibilidad a las condiciones de muchas mujeres, el Señor permitió hacer esto. Por el pecado, porque el pecado, separa, divide. Bien, y eso lo podemos complementar con lo que dice el versículo 6. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El Señor Jesucristo está yendo al principio de la creación, donde no había pecado. Donde no había pecado. Y esto es clara muestra de que el matrimonio fue instituido, fue celebrado la primera boda en un momento de la historia donde no había pecado, donde todo era santo, donde la boda que celebró Adán y Eva fue santa y estaba apartada solamente para la gloria y el servicio de Dios. En ese contexto está diciendo el Señor Jesucristo que tenemos que considerar el matrimonio. Hay un varón y una hembra y el matrimonio es en el varón y una hembra para siempre. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, porque ese es el diseño de Dios. Y después dice en el versículo 7 que esto el Señor lo ve como si fueran uno solo delante del Señor. Habiendo hecho este pacto es muestra de que son una sola carne para Dios. Jesús aquí está citando dos veces el Génesis. Primero en Génesis 1:26 creo, y la segunda cita del 7 al 8 es de Génesis 2:24. Pero ¿qué es lo que está queriendo mostrar? Es que esta unión en el pacto matrimonial, porque es un pacto, civilmente es un contrato, pero ante Dios es un pacto de por vida, está queriendo decir que difícil es que una fusión de ese tipo, que de dos cosas pase a ser una, se disuelva. No tiene sentido. Para Dios en su diseño original eso no tiene sentido.
porque involucra el cuerpo y el alma. Por eso dice que pasan a ser un cuerpo. Y el cuerpo no se involucra solamente físicamente, sino espiritualmente también. Se involucra el cuerpo y el alma. Por eso está diciendo que es una unidad que el Señor unió, que el Señor los juntó, porque ya no pasan a ser más dos, sino que son uno. Es como, es extraño que alguien esté queriendo dividirse a sí mismo. Eso no tiene lógica y eso es lo que está presentando el Señor Jesucristo. Solamente alguien atrofiado en su corazón, tan duro frente a la voluntad de Dios, puede pensar así. Y el versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Este versículo y esta sentencia y este mandamiento del Señor Jesucristo es el cierre de este argumento. O sea, el matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio, así como en el principio lo pueden ver ustedes, el matrimonio fue instituido por Dios. Así que no se te ocurra a ti, por tu propio pecado, disolverlo. El divorcio fue considerado solamente por la dureza de sus corazones, por consecuencia de tu propio pecado. Y eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ahora, este es el sentido cuando dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, lo que Dios pegó. Lo que Dios pegó. Lo que Dios pegó no lo separa el hombre. Y eso lo podemos ver también en una muestra en Efesios 5, Efesios 5 del 24 al 30. Si me acompañan allá. Efesios 5 del 24 al 30 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Por qué? Porque son uno. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No está dando cabida al divorcio en ningún sentido. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una unidad y lo dice mucho mejor el apóstol que yo. O sea, el que se aborrece a su mujer está aborreciendo su propio cuerpo. Está aborreciendo su cuerpo. Por lo mismo, el Señor Jesucristo está diciendo, esto es una obra de Dios, así como la salvación y la relación de Cristo con la iglesia, así es el matrimonio. Ahora, para dar una definición un poco más quizás directa, podemos decir que el matrimonio es un pacto que hacen dos pecadores unidos por voluntad de Dios para servir y rendir adoración al Señor. El matrimonio tiene ese fin. De hecho, ¿para qué fue creada la mujer en un principio? Para que fuese ayuda idónea a Adán. ¿Para qué? Para que cumpliera bien su labor. ¿De qué? De obedecer al Señor. Y obedecer al Señor es rendirle adoración, rendirle servicio. El matrimonio no tiene otro fin que no sea mostrar la gloria del Señor en su santidad. Y por eso tenemos que reconocer que somos pecadores, porque Él nos sustenta para hacerlo. Por eso tenemos que reconocer que necesitamos ser sustentados por Él para hacerlo. Ahora, lo que vemos en la sociedad, vemos que el matrimonio es considerado como un servicio más que se contrata y que se puede dar de baja cuando se le ocurra a la gente, marcando la casilla diciendo qué opción usted selecciona para saber nosotros por qué está dando de baja este servicio. Bueno, aplica otro, cualquier razón.
Y definitivamente, claramente y rotundamente, según la Escritura, ese es un no rotundo. Es un no rotundo. Es un no rotundo. ¿Saben por qué pasa eso? Pasa porque el mundo está sin Cristo, está sin Dios, y muchas veces nosotros hemos sido infectados por enseñanzas culturales que no adoran a Dios y que no están nacidas por la palabra del Señor. Pero para aplicarlo, quiero que ustedes, como jóvenes, y nosotros también, ya un poco más creciditos, tenemos que considerar lo siguiente, que es algo dado por Dios, es una obra dada por Dios y algo apartado por Dios para mostrar el Evangelio, para su gloria, para su gloria. Por lo mismo, ustedes como joven deben de considerar lo siguiente. El yugo desigual, por ejemplo. ¿Qué es el yugo desigual? Un cristiano que se comprometa con una no creyente. Eso, según la palabra del Señor, es pecado. ¿Y por qué? Porque no hay comunión. No hay comunión, así que no lo hagas. Y si quieres verlo, puedes leerlo en 2 de Corintios 6, 14 al capítulo 7, versículo 1. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está estableciendo que el matrimonio es apartado por Dios, y en esa cita que yo les mostré, o sea, les mencioné, habla de que el matrimonio, o un creyente tiene relación con Cristo y un incrédulo tiene relación con las tinieblas. Cristo y las tinieblas no juntan ni pegan. Entonces, por lo mismo, no lo hagas. Para dónde te guíe esa relación va a ser para el fracaso. Para el fracaso. Hay veces que el Señor, por su misericordia, salva a la persona, pero tú no puedes tomar el lugar de Dios. Eso es misericordia. Eso es plan del Señor, pero si no pasa, bueno, es tu responsabilidad mirar la palabra del Señor, ver la voluntad del Señor que está ahí diciendo que no debes de hacerlo, porque no hay comunión. También cuando vemos que un matrimonio conoce, una de las dos personas conoce el Evangelio, conoce al Señor y está casado evidentemente con un incrédulo. Un matrimonio donde los dos eran incrédulos, pero uno conoce al Señor. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, Pablo también en 1 Corintios 7, de los versículos 8 al 16, aconseja que no se divorcien en ese entonces. Si es una mujer que conoció al Señor, no se divorcie de su marido. No se divorcie de su marido, sino que presente su corazón, su carácter como muestra de que Dios realmente la salvó. Y que por sus obras, por su carácter, den testimonio de su Señor que lo salvó. Entonces, por lo mismo, si ustedes entran en un noviazgo con un incrédulo, lo que viene después es el matrimonio. Así que no consideren el matrimonio con alguien incrédulo. ¿Por qué? Porque la realidad de alguien que es creyente y con alguien que es incrédulo y está casado, bueno, eso ocurre después. No por voluntad y previamente no lo hagan, ni lo consideren. Ahora también podemos considerar otra cosa. El si puede ser soltero. Otra opción ante el matrimonio es ser soltero de por vida. Y eso también lo vemos en Mateo 19, del 11 al 12. Si eres creyente, señorita o joven, tu opción es casarte con un creyente. Pero si no, tu otra opción es quedarte soltero, según lo que vemos en Mateo, versículo 11 y 12. Este es también un texto controversial y que también es el texto paralelo, es parte del texto paralelo que tenemos de Marcos. Y dice, entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, hablando del matrimonio, sino aquellos a quienes es dado. El matrimonio es voluntad de Dios. Y después dice, pues hay eunucos, que quiere decir célibes, personas que se abstienen del acto sexual, que nacieron así del vientre de su madre, que recibieron esta abstención del acto sexual desde que nacieron. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres,
O sea, personas que recibieron mandato estricto de que no tuviesen relación sexual, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y ahí calzan todo creyente. Todo creyente que no quiere casarse, que no quiere tener alguna relación sexual con nadie, bueno, con alguien del sexo opuesto, bueno, dedíquese al servicio del Señor, porque ese es el todo del ser humano, dedicarse al Señor. Si eres creyente, bueno, sé célibe, abstente de la relación sexual, pero para servir a Dios. Miren lo que termina diciendo este versículo: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, si eres capaz de casarte, recíbelo. Si eres capaz de abstenerte, recíbelo. Pero como creyente no está la opción de casarte con alguien que no es creyente. Bien, son consideraciones importantes para pasar al último punto. ¿Por qué? Porque al parecer, según el relato que tenemos aquí de Marcos, nos muestra que los apóstoles todavía no tenían la respuesta clara de lo que era el divorcio o si era lícito o no. Y por lo mismo pasamos a nuestro tercer punto, que son, ¿qué es? Dios enseña sobre el divorcio. Y bien, continuando con el contexto que vimos según este texto, vemos que la carta de divorcio que estaban presentando estos fariseos era por cualquier motivo, por cualquier capricho, por cualquier razón que se le pudiese ocurrir, despreciar a su mujer y dejarla libre del vínculo matrimonial. Y el Señor Jesucristo está diciendo lo siguiente, miren lo que dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, versículo 11, y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y dicho de otra forma, Jesús está diciendo: cualquiera que se divorcie por estos motivos, hace pecar al otro y peca él también. Tu divorcio por malos o por caprichos del corazón, por la dureza de tu corazón, te lleva irremediablemente a pecar tú mismo y a hacer pecar al otro. Pero si vemos el Evangelio de Mateo 19, versículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Y yo os digo que cualquiera que repudia o que da carta de divorcio a su mujer, salvo por causa de fornicación, ya se casa con otra. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, aquí incluye que la única opción de divorcio sea que una de las dos partes cometa adulterio o fornicación. Porque esa es la idea. Que cometa fornicación está dando la cabida que pueda separarse. ¿Por qué? Porque vemos que el pecado separa. El pecado separó a Adán y Eva de Dios, y el pecado nos separa entre hermanos, y el pecado, en este caso, en el contexto del matrimonio, separa a los cónyuges. ¿Por qué? Bueno, porque se es indolente o se es irreverente al pacto que se hizo delante del Señor. No es un contrato, es un pacto delante del Señor. Y si uno de los dos quebranta ese pacto, bueno, hay dos opciones. Le das tiempo, buscan restauración, porque yo creo que hay que buscar todos los medios para restaurar el matrimonio. Todos los medios para restaurar el matrimonio. Pero de otra forma, si no se quiere, bueno, aquí el Señor está permitiendo como consecuencia del pecado. No es su voluntad el divorcio, su voluntad es el matrimonio hasta la muerte. Pero si ocurre esto, bueno, es consecuencia del pecado y que abarca a todos. Pero no es algo ligero de tratar. Ya me gustaría decir muchas cosas más, muchas cosas más, pero podemos ver que la gracia del Señor sustenta las vidas y podemos ver argumentos a favor y en contra. Uno de los argumentos típicos es el que estoy diciendo yo de la causa de fornicación, pero otros argumentos en contra el divorcio es, bueno, uno que dice John Piper, un gran hermano, teólogo, predicador, pastor, que dice, bueno, cuando veamos a Cristo dando un motivo para dejar a su iglesia, yo voy a dar un motivo que dé razón para despreciar
a tu esposa o a algún cónyuge. Ese es el motivo. O sea, si Cristo no da ningún motivo para dejar de ser fiel a su esposa, ¿por qué nosotros sí deberíamos ser capaces de decir, bueno, este es mi motivo para dejar a, a mi esposa o esposo? Bien, podemos ver dos polos opuestos, pero veamos lo que dice la Escritura. Por más que alguien lo diga, el Señor Jesucristo dijo que había esa excepción, pero creo que hay que buscar todos los medios para que no sea así, que Dios es capaz de restaurar. Ahora también hay que considerar temas conflictivos. ¿Qué pasa si conocemos a alguien que está dentro de nuestra iglesia y que está sufriendo violencia intrafamiliar? Le diríamos, no te puedes divorciar y por más que arriesgue su vida, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos ahí? O sea, si alguien está, una mujer está siendo violentada físicamente, bueno, hay que ver diferentes mecanismos, pero creo que eso también irrumpe contra un principio de Primera de Corintios 6:18, que nadie aborrece a su propio, o sea, que nadie comete pecado contra su propio cuerpo. De hecho, la misma fornicación de fornicar con otra persona cuando se está en el matrimonio es pecar contra uno mismo. Y golpear a tu cónyuge viene a ser exactamente lo mismo, pecar contra tu propio cuerpo. Y de hecho, en Efesios 5, como vimos, aborrecerte a ti mismo, golpearte a ti mismo, no tiene sentido. Así que eso es interesante para que estén orando, porque en cualquier momento la vida nos puede dar muchas vueltas y podemos conocer a personas que están pasando por esto. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hablar de la verdad del Evangelio y ustedes mismos tienen que saber considerar estas verdades. Y eso nos da lugar a nuestra finalización de este sermón. Recuerden, el matrimonio es una obra de Dios y tenemos que entender que Dios es el que define el matrimonio según la autoridad de su palabra. Él es el que define. Si tenemos alguna duda, vamos a la palabra. Y tenemos que anclarnos ahí. Alguien diga lo que diga, bueno, la palabra del Señor es la que define lo que es el matrimonio y lo que es el divorcio. Bien, también ora para saber cuál es la voluntad de Dios específica para tu vida en relación con quién te vas a casar o si te vas a quedar soltero o soltera, no lo sé. Tienes que orar, tienes que orar. Si ves algún indicio, tienes que orar para saber cuál es la dirección de Dios para tu vida. Y elige bíblicamente. No te metas con un incrédulo o incrédula, no lo hagas, no lo hagas. Y si ya ha pasado, bueno, ven a arrepentimiento y fe. No preguntes al cielo diciendo, Señor, ¿será tu voluntad que esté con ella o esté con él? Si no es creyente, bueno, el Señor está diciendo, no estés con alguien que no es que es incrédulo. Así de simple. ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. ¿Te va a costar? Sí, pero el Señor nos sustenta con su gracia. El Señor nos va a sustentar con su gracia, nos va a sustentar mediante su palabra, mediante su espíritu. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Sé que quizás este es un tema demasiado adelantado para algunos de ustedes, pero es necesario. A mí siempre me dijeron, de chiquitito las cosas, pan, pan, vino, vino, y creo que es bueno, desde chiquititos, aunque seamos mayores, es hablar las cosas al pan, pan, vino, al vino, o sea, pan, pan, vino, vino. Bien, ya. Eh, bien, vamos a terminar orando. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, vamos a ti agradeciendo tu misericordia, agradeciendo tu bondad, porque sabemos que esta verdad sobre el matrimonio es interesante, y no solamente interesante, es profunda. Podemos ver que en tu palabra tú muestras el matrimonio haciendo un símil de tu relación con la iglesia, Señor. Qué maravilloso. Es una gran bendición recibir la posibilidad de casarse y es una gran responsabilidad de llevarlo a cabo, pero también es una gran responsabilidad y una gran bendición tener en nuestras manos la verdad de tu palabra
y saber que debemos de obedecerla y buscar hacer tu voluntad. Perdónanos si hemos pecado en nuestros corazones, perdónanos si hemos pecado con nuestras vidas, mas guíanos a glorificarte y que el matrimonio sea lo que es, una institución diseñada por ti para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre, para ayudarnos a crecer espiritualmente, sabiendo que esos pecadores que se casan necesitan del uno del otro y que necesitan de ti para vivir el día a día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu compasión. En nombre de Jesús oramos. Amén.